ustedes comprenden que en este caso es el cobre y los recursos minerales. Y los recursos minerales aparecen en la Constitución de 1980 y aún en la Constitución de 1925, cuando fue reformada por Allende, aparecen en la Constitución como que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible de todas las minas. Eso es lo que existe. Y evidentemente ese algo por el cual nosotros estamos luchando desde un punto de vista popular y democrático, con el objeto de que esto realmente se cumpla, pero ya no al nivel de los yacimientos, porque ni siquiera la dictadura osó siquiera a cambiar esto, de que el Estado tenía el dominio absoluto del suelo, evidentemente, y los yacimientos. Pero aquí nosotros vivíamos por la nacionalización de las empresas mineras, de las grandes transnacionales. Y las grandes transnacionales representan como una exportación, especialmente en el caso asiático, China especialmente, 40% del total de las exportaciones de cobre. Es importante. Y lo que sucede es que Chile es un exportador de concentrados. Y cuando estamos hablando de concentrados, estamos hablando de pulpa, roca, una serie de minerales que van dentro de estos concentrados que no son procesados, que no son fundidos ni refinados en Chile, sino que van a ser fundidos y refinados en el extranjero. Y al decir eso, eso significa cuando tú estás llenando un barco de 100.000 toneladas, eso significa que un 30% es cobre, concentrado de cobre, y el 70% son subproductos. Y lo interesante de toda esta historia es que esos subproductos tienen un valor más importante que el cobre, de tal manera que cuando se dice, y eso induce a error, que la principal riqueza no está, que la principal riqueza es el cobre, que se va en las exportaciones, no es así. La principal riqueza es en el 70%, donde tú tienes oro, plata, paladio, renio, torio, etcétera. Son alrededor de 30 minerales y tierras raras, que son importantísimos en la manufactura actual. Misiles, cohetes, teléfonos, también se puede decir las investigaciones que se hacen con el objeto de obtener hierros particularmente importantes para ciertas utilizaciones aeroespaciales, etcétera, etcétera. Y yo calculé, en el caso de una refinería que está en el centro de Hamburgo y que es una refinería que se llama encapsulada, es decir, que todos los gases, todo eso se transfiere a través de conductos subterráneos y se transforma finalmente en arcilla. Y eso está en medio, sin ninguna contaminación de la ciudad de Hamburgo. Bueno, en esa refinería yo calculé lo que se sacaba, pero atención, yo de lo que estoy hablando no es de la renta minera, porque la renta minera significa el hecho de que tú estás a la materia prima, le estás aplicando un precio y después le aplica los costos, el stock de capital, etcétera, para efectivamente saber cuánto es lo que se obtiene de renta de una determinada cantidad de toneladas de mineral que allí llega. No, yo lo que calculé fue la riqueza en valor de mercado de todos los metales y tierras raras que allí se concentran, se refinan y finalmente pueden estar a la venta. Yo no entré, digamos, en la rentabilidad de esa empresa, pero es importante denotar el tipo de riqueza que allí existe. Y yo llegué a cifras increíbles. Por ejemplo, dentro de esa cifra, yo obtuve que en el total de lo que allí se procesaba, a valores de mercado, se llegaba a más de 330.000 millones de dólares.
Es decir, estamos hablando más del PIB de Chile. Esas son cifras de refinación durante los años 2019-2020. El año 2019-2020, aquel ejercicio. Y fíjense ustedes que todo lo que se refiere al grupo PGM, en el sentido de paladio, oro, plata, torio, etc., todo eso daba exactamente como valor el 97% de todo el concentrado que allí existía. Fíjense ustedes que es importante. Y resulta que el resto, como valor, era cobre. De tal manera, lo que allí en realidad vale es lo que se saca. Y eso aparentemente el público en Chile no lo sabe. Ahora, yo me encontré en una de estas investigaciones con algo interesante, porque resulta que una motonave que estaba cargando en el puerto de Mejillones, que se llamaba Earth Ocean, de 60.000 toneladas, esto fue en el primer semestre del 2016, y yo lo supe porque llegó a mis manos lo que se llama un DUS, y el DUS es un documento único de salida del puerto. Y allí uno se pregunta, frente al hecho de que no hayan tributado todos aquellos bienes que salen juntamente con el cobre y que valen más que el cobre, si acaso es la negligencia, yo diría culpable, que eso se cometa. Y en los embarques, junto a los valores FOB y CIF de los minerales, se controlan esos porcentajes de lo que sale por las aduanas, al mismo tiempo la humedad del concentrado, porque tiene que llevar cierta humedad en el concentrado, alrededor de un 9%. ¿Te fijas? Porque si no hay humedad, eso significa que pues arriesgamos una autocombustión y el barco se nos incendia en la mitad del Pacífico. Eso no lo quiere ningún capitán ni tampoco los armadores. Es evidente que eso hay que controlarlo. Pero piensen ustedes, si se declara, por ejemplo, tenemos 9% de humedad, que es lo que nos cubre, pero también podría haber y declararse más humedad, 15%. Y resulta de que en realidad es 9%, y la diferencia entre el 9 y 15, que es 6%, se llena con un concentrado que no paga impuestos. Fíjense ustedes que ahí hay una filtración. Bueno, no llamemos la filtración, sino que simplemente un delito. El hecho de haber, te fijas, simulado. Es lo que nosotros llamamos, por el hecho de que no todo se tributa, una subfacturación de lo que en ese momento se está cargando, se está declarando y que se está pagando impuestos por lo que se declara, que es menos que lo que realmente debería hacerse. Ahora, ese cargamento, en términos de valores de dólares, valía alrededor de 12 millones de dólares. El seguro eran $2.300 y el flete se pagaban $397.000. En total, si ustedes suman todo, es lo que se llama, porque el valor FOB, lo que le estoy dando, es free on board. Esto es que significa que es gratis en el barco mismo. Y CIF se cobra el total de la carga con todos los que hay que pagar por la carga, que es el seguro, el flete, etc. En fin, eso daba alrededor de 13 millones de dólares. Para no aburrirlos con esto, la contabilidad que nos interesa es saber lo siguiente. 30% de lo que se cargaba era cobre. Se cargaban 74 gramos por tonelada métrica de plata, 1,6 gramos por tonelada métrica, y la humedad en este caso era 9,5. Bueno, y eso, fíjense ustedes que se declaraba simplemente como no pagable. Es decir, nada de lo que yo les estoy diciendo, la plata, el oro, se pagaba. Ahora, ustedes estarán interesados en saber cuánto significaba eso. Cuando se reporta 1,69 gramos de toneladas de oro y se dice que no hay nada que pagar, se dice no pagable, literalmente, en la misma situación se encontraban 74 gramos de plata reportados.
Ahora, ese 1,69 gramos de oro reportado por el Laboratorio de Aduanas equivale a 602 onzas de oro en un embarque de 11.000 toneladas. Y este cargamento significa $1.000.000 en oro fino al precio de $1.925 la onza Troy. Bueno, pueden haber también minerales que no fueron mencionados en este documento único de salida, como podría ser el molibdeno, que no fue declarado y que se refiere a un 67% promedio, lo que en las 11.000 toneladas del embarque en cuestión equivale a $3,3 millones, valorándose el kilo a $45 el kilo. Tampoco existe mención acerca del azufre contenido en el cargamento, que equivale a 3.000 toneladas de ácido sulfúrico. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, esto es un pequeño cargamento, 11.000 toneladas. Un barco, normalmente, porque este barco, además del concentrado, cargaba otras cosas. Iba de puerto en puerto chileno recogiendo cosas y después hacia el Asia. Pues bien, cuando hay 100.000 toneladas, ustedes comprenden que las cifras se elevan sideralmente. Y resulta que se está escapando de Chile por el hecho de la subfacturación cualquier cantidad de dinero que podría servir para financiar lo que llamábamos en un comienzo los bienes públicos. Esos bienes públicos que son educación, salud, vivienda social. Ahora ustedes dirán, pero ¿dónde está la solución de esto? Bueno, el servicio de aduana, desde luego, les digo, hay laboratorios necesarios para informar sobre esto. Y el cargamento que aquí se está reportando, ¿no es cierto?, debiera haberse reportado con cobre refinado electrolítico. Y cuando estamos hablando de cobre refinado electrolítico, lo que estamos hablando es que aquí en Chile, en el territorio de Chile, debiera haber una ley en el sentido de que aquí se refina y se funde en el territorio de Chile. Y cumpliendo, desde luego, cuando sale a cabalidad con el control del servicio de aduana. Y el servicio de aduana no lo hace en relación con los concentrados. De tal manera de que podría decirse lo siguiente. Si ustedes ven las estadísticas, aparece que Chile produce y exporta, lógicamente, porque Chile no es un gran manufacturero de cobre, 5,7 millones de toneladas métricas de fino. Eso es fino, cuando se dice fino, se dice refinado. Eso equivale en concentrados a 12,2 millones de toneladas de concentrado que no son correctamente controlados, de tal manera que hay una subfacturación. Eso es lo importante saber, ese es el concepto, la subfacturación. Porque entonces, si nosotros vemos otras estadísticas, por ejemplo, las estadísticas de Cochilco, ellos con los coeficientes que tienen, llegan a calcular que los concentrados serían alrededor de 14 millones de toneladas de concentrado para 5,7 millones de toneladas de fino. Sí. ¿Se fija? Esa es la relación. Sí, sí. El fino y los concentrados. Sí, me queda clarísimo este tema, digamos. O sea, lo que uno puede decir en realidad es que uno del 100%, el 30% es cobre, el 70% sí. Lleva todos los metales adicionales, tierra rara, radio, qué sé yo, sí. Oro, plata. Sí. Y adicionalmente está esta subfacturación por eso y adicionalmente porque lo reducen a fino y en realidad hay una relación, no sé, por cada tonelada, por lo menos la mitad, es fino y el resto no se contabiliza. Exactamente, y el 5,7 es teórico. Claro, exactamente. Pero eso se hace con la legislación actual. Entonces mi pregunta es, en el borrador de Constitución, ¿cómo se resuelve este problema? Esa es la primera pregunta que quisiera formularte. ¿Hay algún indicio de que este problema haya sido tratado por los convencionales? No, mira,
existe el artículo 22 en que dice lo siguiente, que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, etcétera, todo lo que dijo Allende. Y agrega que es además de las minas, las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, lo que estábamos hablando al comienzo antes de empezar esto, los depósitos, sustancias fósiles, hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieran situados. Porque aquí se da lo siguiente, aquí se confunde, te fijas tú, la propiedad civil con la propiedad minera. En la propiedad minera civil, perdón, tú la tienes sin respecto a determinada persona. Es lo que se llama un derecho real. Tú ejerces ese derecho real. Y si se encuentra, por ejemplo, algunas de estas sustancias minerales que yo he enumerado, se encuentran en el subsuelo, esas se pueden explotar y no pertenecen al propietario del suelo. ¿Me entiendes? Son dos cosas diferentes. Ahora puede parecer absurdo, pero es así. Si tú te encuentras en una propiedad y alguien encuentra que bajo tu propiedad hay una mina de oro y justamente obtiene el aprovechamiento a través del pedimento, en fin, todo lo que determina el Código de Minería, tú tienes que soportar que ahí hagan, te fijas tú, los túneles correspondientes para sacar el oro, etc. Bueno, bajo tu propiedad. Bueno, eso está determinado en el artículo 22, pero después si tú vas revisando en 5 artículos que siguen, se dice que el Estado va a establecer una política para la actividad minera y un encadenamiento productivo, porque lo que estamos pidiendo nosotros es que haya un encadenamiento productivo, pero ¿cuál es? ¿Cómo es? ¿En qué circunstancias? Se dice que debe haber una protección ambiental, social, generación del valor agregado, todo eso. Bueno, son buenas intenciones, pero el problema está en que nos encontramos con transnacionales y esas transnacionales, te fijas tú, son las que tienen el dominio. Es lo que se llama, según la Ley Orgánica Constitucional de las Concesiones Mineras, que fue aprobado en el año 1982, en esa ley orgánica se sobrepone y controla, neutraliza la afirmación de Allende, porque determina, en el fondo, esa concesión plena que el dueño del mineral es el concesionario. Es por eso que se llama concesión plena, ¿te fijas? Y si en algún momento se nacionalizara, ellos lo mencionan, que se expropiara, bueno, eso significa que habría que pagarle el valor neto de los flujos. Pero no sabemos cuáles van a ser los flujos. Si esa explotación en sus reservas significa que podemos seguir explotando la mina 20 años. Es que sabemos para calcular, bueno, tú también eres economista y tú sabes que un cálculo básico, ¿no es cierto?, significaría conocer el precio, las tasas de interés, los costos, etcétera, el mercado. ¿Cómo vamos a suponer el mercado de aquí a 20 años? Es una cosa absurda eso, y que aparece en la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras. Entonces... Pero, Héctor, discúlpame para ir clarificando la cosa y que los compañeros y compañeras que están vayan también entendiendo, porque no todos son especialistas sobre el punto, o no somos especialistas. O sea, eso es la ley de concesiones mineras y por lo tanto se entrega el dominio pleno, que creo que era una concesión que tenía 99 años ya no me acuerdo ya en el Código Minero de la ley de concesiones. Entonces, la transnacional lo que hace la exploración, tiene una concesión de exploración, descubre el yacimiento, postula a una concesión de explotación, paga un valor muy pequeño y comilla tiene el dominio pleno de ese yacimiento. Entonces, la pregunta, ¿esa situación cambia con el nuevo borrador o no? Esa es la primera pregunta. No, porque no se menciona. O sea, quedaría para una ley orgánica de nuevas concesiones. Lo que sucede es lo siguiente, que esa ley orgánica constitucional de concesiones mineras que fue dictada en el año 1982 bajo la inspiración de José Piñera en la dictadura y que fue adoptada por la dictadura evidentemente, es absolutamente inconstitucional, porque ya hemos dicho que el Estado tiene el dominio absoluto, etc. Y si viene otra ley que es de baja entidad, porque es una ley orgánica, no es la Constitución, no puede haber ninguna ley sobre la Constitución. ¿Te fijas? En ese momento, esa ley inconstitucional ha regido en más de 40 años. Sí. De tal manera de que si
la Convención Constitucional no se pronuncia sobre eso, esa ley va a seguir existiendo. Okay. Y es por eso que nosotros hemos presentado un proyecto en las disposiciones transitorias con el objeto de que se elimine, te fijas tú, esa ley orgánica constitucional de concesiones mineras. Ok, me queda claro. Y como se entiende, ¿no es cierto? Sí, me queda claro. O sea, en el fondo estaríamos en la misma situación de antes, además en una incondicional flagrante, digamos, porque esa ley de concesiones niega, traspasando el dominio pleno a los privados, a algo que es de majestad o de propiedad del Estado, digamos. Ahora, exacto, estamos hablando del año 1982. Claro, exactamente. Entonces, el nuevo borrador de constitución, lo único, o sea, ya no consideró esto ya. Esto significa que todas las discusiones que hubieron durante estos 9 meses simplemente no consideraron esto. Ese es un punto. Y la única posibilidad sería que hubiera una cierta correlación de fuerza que permitiera en las discusiones transitorias eliminar la ley de concesiones para dictar una nueva ley, digamos. ¿Qué probabilidad le ves a eso tú? Bueno, ahí estamos en un déficit de 43 votos, porque hasta el momento tenemos 60 votos, que fue lo que se votó, se llevó a la comisión y después, te fijas tú, llegó al pleno y se eliminó esto de la nacionalización de las empresas mineras. Pero seguimos insistiendo que ya en la retaguardia de todo este asunto, en una especie de lo que los militares llamarían una retirada ordenada, estamos presentando en las disposiciones transitorias la posibilidad allí de derogar esta ley orgánica constitucional de concesiones mineras. Ese es por una parte. Si eso no resultara, tenemos otra propuesta, que el cobre y el litio se consideren sustancias no concesibles. Y al considerarse sustancias no concesibles, podrían ser objeto de lo que se llama un contrato especial de operaciones, un CEO. Y ese contrato especial de operaciones tendría que plantear allí, como todo contrato, las condiciones en las cuales tendrían que moverse los particulares y por supuesto el Estado. Pero ahí es el Estado el que manda. Ahora, ahí entra también la duda. Para mí no es ninguna duda, y la gente con la cual trabajamos esto tampoco es una duda, pero sería una duda para saber en qué consistirían esas nuevas concesiones. En una, el Estado podría de manera absoluta producir y comercializar el total de lo extraído. Esto es, el concesionario extrae el mineral que pertenece al Estado y por cuenta del Estado. Como política, el Estado buscaría entonces fundir y refinar en Chile. Ahora, por dicha faena, el privado recibiría un pago en el que se incluye la amortización de la maquinaria e implementos que se utilizan, los gastos financieros, las utilidades, todo lo cual sería previamente acordado entre las partes, el Estado y el privado. Y la segunda posibilidad sería una asociación entre la empresa minera y el Estado, una administración conjunta, pública, privada de la explotación, fundiéndose y refinándose en el territorio el mineral obtenido y comercializarlo, canalizarlo como un acuerdo en la cadena de valor de la industria. Como tú te das cuenta, la primera es lo que tú habrás escuchado en la agricultura, una parcería. Es decir, tú le entregas, te fijas tú, a un campesino, socio tuyo, que él explote. Y tú le pagas lo que le explota, ¿te fijas? Y conformidad, evidentemente, a la maquinaria que emplea, las amortizaciones que hay que cubrir y las utilidades que él tiene que tener, evidentemente. Eso sería una parcería. ¿Y en qué circunstancias estaría el mineral cuando tú lo das en esta nueva visión del problema? Y como siempre ha sido en todas las legislaciones del mundo, la concesión es un arriendo. En inglés eso se llama lease. Lease, y tú habrás oído sobre el leasing, de gente que se compra, por ejemplo, un auto mediante un leasing. Y ese auto mediante el leasing significa de que él sigue pagando una especie de arriendo del auto, y si se acumula un determinado monto, que significa el valor mismo del auto, se hace propietario.
o lo que puede suceder de alguien que yo conocía que le gustaban los autos lujosos y último modelo, que el Los tipo se Audi. embarcaba en un arriendo y al final del año o de 2 años lo cambiaba y seguía con otro arriendo. ¿Te fijas? Ese es Mm, el lease en sí, sí, inglés. sí. Y esa es la concesión en el fondo. Estas Sí, cosas no se entienden así, te fijas tú. Ellos son propietarios del asunto. sí, Y en sí, eso sin estamos. duda, sin duda. Lo mismo pasaba un poco con las concesiones de radiofrecuencia que hay en Venezuela. Oye, que en realidad la radiofrecuencia y el espectro de radiofrecuencia era del Estado, digamos, y que lo cedía transitoriamente sin perder el dominio a privados. Digamos. Pero una consulta, aquí hay una compañera que consulta acá lo siguiente, dice, bueno, si efectivamente no está mencionada en el borrador de la nueva constitución, esta idea de la concesión, dado que hay que dictar de nuevo, porque cada precepto, me imagino, se traducirá en leyes constitucionales, en leyes orgánicas constitucionales, significa entonces que quedaría subsanado esta inconstitucionalidad de la ley orgánica vigente hoy día, porque quedaría de ser vigente, digamos, perdería su vigencia. ¿Eso es sí o no jurídicamente hablando? ¿Es Bueno, correcto? jurídicamente nosotros hemos planteado la solución a través de las disposiciones transitorias, porque evidentemente que ahí vamos a plantear la derogación, te fijas tú, de una manera, yo no diría oculta, pero evidente, la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, porque eso significa y no es posible mantener el dominio sobre el yacimiento cuando lo que se está postulando por otra parte, que esto puede ser objeto de un contrato de concesión. Sí, 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 sí. Y si además se dice de que el cobre y el litio son sustancias no concesibles, eso es evidentemente contrario a la idea. Sí, sí. Ahora, yo creo que es interesante que ustedes sepan que la nacionalización del cobre de Salvador Allende se hizo en una disposición transitoria, no se hizo en el texto de la Constitución misma, porque lo que se hizo en la época de Allende fue la ley de modificación del artículo 10, el número 10 del artículo 10 que se refería a la propiedad. Y allí se modificó por Frei Montalva y después por Allende para hacer posible, primero, lo que se llamaba la, la chilenización Sí, la del inflación cobre. del cobre. Sí. Exacto, pero después por Allende fue lo que se llamó la nacionalización del cobre. Ahora, la nacionalización es parte de una ley transitoria, una disposición transitoria. Y esa Sí. ley era la ley 17.450 del 16 de julio de 1971. Y ahí se aprobó la reforma constitucional que propuso el gobierno para proceder a la nacionalización de las empresas de la gran minería. Y después se fueron aprobando una serie de decretos. Un decreto que se refería a calcular la indemnización que le correspondía pagar a las empresas. Eso fue también dentro de la transitoria. Y después se dictaron varios decretos también la fijación de la indemnización a las empresas cupreras nacionalizadas, también. Y además, él tuvo que emitir una serie de decretos supremos con el objeto de posesionarse de los bienes. Porque lo que sucedió a esta gente, los norteamericanos en aquella época, las 5 empresas que se expropiaron, estaban siendo, acumulaban una serie de material allí justamente donde debía seguir las excavaciones. Es decir, a troche y moche, a como diera lugar, al menor costo posible. Y eso evidentemente iba en contra de los intereses del Estado. Entonces ahí se dictaron una serie de decretos para entrar en la posesión de las Sí, minas. sí, ¿Se fijan? sí, sí, sí. Entonces todo eso se hizo por decreto, pero se hizo por decreto respaldado, te fijas tú, por la ley. No era un decreto, te fijas tú, que salía de la mente del presidente, en absoluto. Acuérdense ustedes que la nacionalización del cobre fue hecha por la unanimidad del Congreso.
Es decir, hubo una unanimidad, no fue una idea que se le puso a Allende. Porque, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde está? Ahí entramos en una materia de fondo. ¿Dónde está la soberanía? ¿Dónde reside la soberanía? La soberanía reside en el Congreso, en el Parlamento. Ahí reside la soberanía. Eso lo entendía muy bien Allende. Y en virtud de eso hizo aprobar una ley y Allende, el Ejecutivo, el presidente de la República, fue el ejecutor. Bueno, ahora Perfecto. todos sabemos, ¿no es cierto?, de que Fernando. quien tenía en mente, te fijas tú, la idea de nacionalizar el cobre era Allende, y por eso hizo pasar una ley. El Sí, mismo, acuérdense que fue durante más de 30 años senador y parlamentario de la República. sí. Fue además ministro en la época de Pedro Aguirre Cerda y conocía muy bien la institucionalidad. Y eso le permitió a él realizar todas esas movidas mediante decretos. Por eso cuando mucha gente dice, bueno, ¿y por qué el presidente de la República? Cambiemos a Boris y pongamos un revolucionario que funcione mediante decreto. Sí, pero eso es lo que yo diría un bonapartismo, en el sentido de que viene, ¿no es cierto?, un rey, un emperador, y se sienta sobre toda esta situación mala de la sociedad, quiere arreglarla mediante decreto. Sí. Bueno, Héctor, eso no es mira, aceptable. sí, Así sí, sí, proceden las mira, dictaduras. sí, Héctor, mira, se nos está acabando el tiempo y lo digo fundamentalmente por tu disposición. Hay algunas quisiera también que hubiera más participación, pero quería antes de esto decir, bueno, hemos hablado de los yacimientos físicos, ¿ok? Y donde existe esta propiedad inalienable, imprescriptible, en fin, del Estado. Pero bueno, más allá de eso, después existen las empresas físicas. Están los camiones, está la infraestructura, está la maquinaria, están los hornos, están las moliendas, están las machacadoras, en fin. Entonces, ahí surge la idea de la expropiación, porque en realidad no solo dado que los yacimientos son desde la partida, efectivamente, salvo la ley de concesiones que existe ahora, pero son de la partida del Estado, y eso sigue existiendo más allá de la constitucional ley de la ley de concesiones. La pregunta es que después yo quiero expropiar una empresa, como quiero expropiar una empresa textil, o una eléctrica, o una telefónica, en este caso las mineras. ¿Qué pasa en el nuevo borrador de la Constitución propuesta respecto de la expropiación? Es decir, de la idea de la nacionalización o de la estatalización de estos activos. No ¿Qué pasa sucede nada, aquí? porque ellos No no toman pasa en nada. cuenta eso. Sí lo tomó en cuenta Allende, porque Allende dice, todo lo que está en superficie, aún los minerales que están en cancha, todo eso se paga. Y lo que dijo Allende también es que habían beneficios excesivos. Todo eso se calculó, de tal manera que de ahí se deducían los beneficios excesivos. ¿Te fijas? Entonces, y evidentemente todos los impuestos que no habían pagado también. Uh-huh. Pero siempre fue claro, prístinamente claro, para Allende que eso se pagaba. ¿Te fijas? Todo lo que estaba sobre la superficie se paga. Los camiones, las chancadoras, el mineral que está en cancha, los edificios, las maestranzas, todo, absolutamente todo. Las plantas refinadoras que habían en ese momento, también todo se pagaba. ¿Y ahora cómo queda entonces en el borrador de Constitución esto? Nada. Sobre eso no hay porque no se expropian. Tú comprendes que ahí, a menos que nosotros funcionemos con las disposiciones transitorias, porque todo lo demás es muy vago, ¿te fijas tú? Por ejemplo, se dice, por decirte algo, en el artículo 320, el artículo 28 bis, dice, el Estado adoptará las medidas necesarias para proteger la pequeña minería y pirquinero, la fomentará, facilitará el acceso, uso, las herramientas, tecnología, etc. Bueno, eso cae de maduro, evidentemente, la protección del pequeño minero. Pero te fijas tú, y también se habla de la naturaleza, los daños que se pueden producir, etc. Los llamados pasivos ambientales. También tiene que hacerse cargo. Dice, será obligación de quien realice la actividad minera destinar recursos para reparar los daños causados, etcétera, etcétera. Mira, en 30 años más,
porque nosotros tenemos exactamente 190 millones de toneladas que están en el subsuelo, que hay que sacar. Y al ritmo de sacarlo, nosotros en 33 años habremos agotado y nos habremos quedado con los hoyos y con montañas de relave. Ese va a ser el pasivo ambiental que tenemos porque todavía no se sabe cómo recuperar esos relaves, ¿se fija? Y mitigar Perfecto. todos los efectos nocivos en el territorio. Ok. Eso por lo menos yo no lo veré, pero quienes participen y que estén en la edad, el grupo etario de 20 años, de 30 años, etcétera, se acordarán. Cuando tengan 60 verán con qué nos quedamos. Ok. Por eso es Héctor, importantísimo ver ahora el problema. sí, Héctor, mira, vamos a abrir un poquito la palabra para que los compañeros y compañeras puedan dirigirte preguntas directamente a ti, ¿ah? En estos minutos que nos van quedando. No sé, compañeras, alguien quería, creo que la Titi quería hacer una pregunta, no sé si está por ahí. Sí, mira, Adelante, compañera. yo tengo mucha aprensión y mucho escepticismo con todo lo que está pasando en relación a nacionalizar nuestra riqueza. Porque si vamos comparando, en el gobierno de Allende se nacionalizó porque el escenario era totalmente distinto. El gobierno era un gobierno donde se caminaba hacia la vía chilena, al socialismo, que es totalmente distinto al capitalismo con su modelo neoliberal que hemos estado viviendo todos estos años. Por eso el estallido social y toda la rebeldía que permanece ahora un poco adormilada. Entonces, ¿cómo entonces se puede nacionalizar o estatizar si es antagónico al capitalismo estos mecanismos? Y además que estos son como, si se logran, son beneficios que responden a un sistema social distinto. En este capitalismo nos han robado casi todo y los ladrones jamás devuelven lo que han robado. ¿Cómo ellos van a respetar en este sistema capitalista que vivimos, van a respetar las decisiones? Supongamos si llegáramos a lograr que alguna de nuestras riquezas se nacionalizara, estaríamos frente nuevamente a un golpe de Estado, a un golpe blanco. ¿Es viable lo que está haciendo la convención? ¿Hay expectativas de seguridad al respecto, como lo había en el gobierno de Allende, que era un poco más... Yo recuerdo porque estaba en el liceo y nos tocó hacer una biografía. Y el molibdeno, el tungsteno, la plata, el oro, eso se iba con el cobre y eso quedó claro en la estatización. ¿Van a devolver ellos eso, el capitalista, el poderoso? Esa es mi pregunta, esa es mi inquietud. Muchas gracias, compañera. Bueno, sí, Héctor, dale. Déjame ver sí, si hay alguna otra pregunta también. Espérame un segundito. sí. ¿Algún otro compañero o compañera que quisiera hacer alguna consulta sobre el punto? Si no hay, eh, parece que Juani quiere hacer algo, ¿no? Ah, no, está conectado. Si no hay, Hay una pregunta de Víctor Coronado. de Víctor Coronado. Víctor, dale entonces. Tienes que En el sacar chat. tu micrófono. Conectarlo más bien. Claro, perdón. Sí, sí, disculpa la. Víctor, ahí está. Sí, Adelante, ahí compañero. estamos. Ya, Adelante. no, mi pregunta es simple porque una de las demandas más fuertes que se vivió en la, en el estallido social de octubre era precisamente la nacionalización y la recuperación de las riquezas naturales, incluye el agua, el cobre, el litio y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasó al interior de la convención? Que eso no fue discutido, no fue... eh, valorado ni tomado en cuenta.
Esa es mi pregunta, porque ahí hay una, este modelo nos tiene, digamos, como esta dinámica discursiva entre lo que se dice y lo que se hace, estableciendo una diferencia garrafal, digamos. Entonces genera desconfianza, genera desinterés, genera pasividad y, y nadie responde por eso. ¿Qué sucedió? Sí. Bueno, voy a Gracias, contestar las dos preguntas. Sí, La sí, pregunta de contesta la nomás. compañera, ella introdujo un concepto que es fundamental y que aparece en el mensaje de Allende cuando él inicia el proyecto de reforma constitucional. Y Allende dice justamente en las mismas palabras de la compañera, dice, cada uno ha sido siempre marcado por el signo de los tiempos y el tiempo de hoy, por soberana decisión del pueblo, marca el instante en que Chile debe iniciar su camino hacia el socialismo. Se habían creado las condiciones, tanto es así que parlamentarios de derecha, izquierda, de centro, unánimemente votaron por la nacionalización de los yacimientos. Es que ahí estábamos en una situación de colonia. No nos pertenecían los yacimientos. Eso era parte del Estado norteamericano que imponía el precio, imponía la comercialización y las 5 empresas eran norteamericanas. Y ahí caemos en lo que dice la compañera, eran otros tiempos. Claro que son otros tiempos, porque ahora son grandes transnacionales. ¿Te fijas? Está la BHP, está la Anglo American, etcétera, etcétera. Está Antofagasta PLC de Luxis, que tiene un 65% y el 35% son intereses extranjeros, etcétera, etcétera. Está el TEC, está Extrata, en fin. Deben de haber alrededor de unas 15 transnacionales que en este momento están explotando los yacimientos y que estaban aterrorizados con esta historia de que se les pudiera nacionalizar. Y aquí entramos en la segunda pregunta del compañero. ¿Qué sucedió en la convención? Yo creo que la convención fue perfectamente complementaria a lo que ya había conversado Boris con el embajador norteamericano, con las contrapartes norteamericanas, etcétera, en que aquí no se movía nada, porque evidentemente eso significaba una lesión a los intereses financieros y el capital real que tenían establecidos aquí durante 30 años. Fíjense ustedes, hablo de 30 años, las 3 décadas de la concertación y del periodo y de los periodos de Allende. Recuerden ustedes que se discutió el royalty, que fue presentado por Jorge Lavandero en el Senado en aquella época. Y resulta de que eso que podía hacerse directamente, sin ninguna reforma, sino con una ley simple, Lagos lo presentó como una reforma constitucional, lo que era una argucia para que se lo rechazaran. Y finalmente presentó un impuesto específico que con todos, absolutamente con todos los descuentos, etcétera, no reviene sino un 1.7% de lo que se está exportando ad valorem en las aduanas, cuando sale el cobre de acá. Es decir, prácticamente nada. Y eso estaba dentro de los intereses que siempre se han negociado en este país, porque no somos un país independiente. Salimos del estado de colonia para hacer ahora una factoría, donde vienen los barcos de 100.000 toneladas, transportan el concentrado, se llevan algo que es más importante que el cobre que está, y evidentemente si tú les planteas en las disposiciones transitorias, que es la batalla que vamos a dar, la fundición y refinación del cobre, bueno, ahí se termina la cueca de esta gente, ¿te fijas tú? Entonces, hay, yo creo, un horizonte posible de recuperación de alguna manera. No recuperación en el sentido de obtener mediante un pago las empresas mineras. Eso está absolutamente excluido.
yo pienso que lo que sí se puede hacer es obtener otro trato en lo que se refiere a tributos, otro trato en lo que se refiere al royalty o regalía, que siempre ha existido ese royalty o regalía en las relaciones mineras que tiene el Estado, ¿te fijas? Aún en la Edad Media. Fíjense ustedes que en el siglo, a ustedes les parecerá extraño, pero en el siglo XVII, justamente Felipe II establecía una reserva sobre las minas y yacimientos que le interesaban al Estado porque tenían un interés estratégico. Eran minas que estaban dedicadas a producir hierro, etcétera, y que les interesaba estratégicamente en aquella época el Estado español para los efectos de surtir y aprovisionar a sus fuerzas armadas de aquella época. Es decir, estamos hablando de eso, y antes y después de eso existían las ordenanzas mineras de Carlos III, donde también existía un royalty, y se hablaba de que tenía que pagarse una regalía, y quien paga una regalía se la paga al dueño. ¿Te fijas? Era el séptimo real que había. De tal manera de que esto tiene un fundamento histórico que parece haberse perdido, pero que es necesario rescatar, y por lo menos rescatar eso. No rescatar la propiedad, porque ya dentro de la concepción política que existe, las alianzas actuales dentro de la convención, es prácticamente imposible. Los que votaron en contra de la nacionalización fue el Partido Socialista, independientes no neutrales y el Frente Amplio. Y es por eso que yo les digo, cuando ustedes preguntan qué es la posibilidad, bueno, la posibilidad es obtener algo con 103 votos en el Pleno, pero tenemos solamente 60 los que se lograron reunir. Nos faltarían 43. Esa es la situación que tenemos. La auditoría electoral, si ustedes quieren, que tenemos. Sí, y además con bueno, un parlamento... Yo creo que lo podríamos dejar ahí porque ya son las 8. Sí, me espera un segundito que hay dos preguntas. Sí, por favor, por favor. Mira, el compañero Adolfo de la Legua tenía una pregunta que no sé si estará por ahí y pudiera formularla también. ¿Ah? Era respecto a esta idea del Estado subsidiario, en fin. Yo no sé si está por ahí, compañero. Ah, perfecto, adelante. Sí, sí. Adelante. Gracias. Sí, mi pregunta era, en la constitución la pregunta era, en esta constitución, la que queremos cambiar, está establecido que el Estado no puede entrar en una industria siempre y cuando no exista privado. Y ahí el Estado puede entrar a esa industria. ¿Eso va a cambiar la nueva constitución? Y si es así, ¿el Estado está capacitado o tiene la fuerza de industria para absorber todo ese campo industrial, en este caso la minería, para competir con estas empresas privadas multinacionales que están explotando, administrando los recursos? ¿El Estado tiene la capacidad de hacer eso para competir y absorber todos esos recursos, ya que no podemos expropiar, ya que no podemos nacionalizar? Esa es mi pregunta. Sí, el Estado subsidiario, digamos, eso, según yo leí en los artículos de la Constitución, eso desaparece. Pero acuérdense ustedes que los derechos mineros y la naturaleza están en otro párrafo y eso no entra ahí. No, en el caso de la Constitución de 1980, eso estaba en lo que se llama las garantías constitucionales, pero que actualmente ahí se llaman derechos y deberes constitucionales. Y ahí se decía claramente que el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado los autorice. Nunca. Eso desapareció de todas maneras. Pero ya cuando se trata de hablar de esta otra cosa, que estamos hablando de las mineras, ahí ya no estamos en esa onda. Es decir, ahí el Estado no entra. Perfecto. Se respeta la propiedad minera tal como se concibió en la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras. Por eso yo les decía que es importante derogarla. Vamos a ver lo que sucede. Gracias, compañero. Oye, una última pregunta entonces que nos formulan acá el compañero de Centro Alerta. Nos dice, bueno, si puede hacer un pequeño comentario sobre la independencia del Banco Central. ¿Cómo queda en la nueva Constitución? Mira,
alguna referencia. Ahí, sí. Ahí hay que sacar definitivamente esta idea de que el Banco Central siempre fue independiente. El Banco Central nunca ha sido independiente. ¿Y por qué razón? Porque tú comprendes que el ministro de Hacienda está determinado a sacar una determinada política, y para sacar una determinada política necesita saber exactamente cuál es la situación monetaria y financiera en el país, de tal manera de que el Banco Central ahí juega un rol. El Banco Central no es, digamos, una entidad mítica que está por sobre todo. No, el Banco Central fija las reglas, en el fondo, con la tasa del interés, etcétera. Pero contrariamente a la Fed, nunca ha pensado en el empleo. Y horror cuando se habla sobre eso. No, el Banco Central se preocupa solamente de la estabilidad monetaria y financiera. Y dice, el Banco Central es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio de carácter técnico, etc. Entonces, ¿qué es lo que le corresponde? Al Banco Central le corresponde, dice, el bienestar de la población. Bueno, eso cualquier banco te lo va a decir, siempre que conserven sus utilidades, pero en este caso se refiere al normal funcionamiento de los pagos internos, externos, lo que se llama el crédito interno. Pero lógicamente que eso depende de lo que sucede, ¿no es cierto?, con el superávit que tenemos en la cuenta corriente. Y si no tenemos superávit porque las importaciones son más arriba que las exportaciones, ahí estamos en problemas. Entonces hay que realizar toda ¿cómo se llama?, una política. Ahora, yo propuse, porque participé en 5 comisiones, bueno, proponiendo cosas, pero yo no era parte de la convención. En esas propuestas, yo propuse lo siguiente, que el Banco Central podía comprar títulos de deuda, que podían ser emitidos por empresas privadas que ejecuten planes y programas públicos de infraestructura, en operaciones aprobadas dentro de un Plan Nacional de Desarrollo y refrendadas mediante decretos supremos del presidente. ¿Qué es lo que hace la Fed? La Fed hizo lo que se llamaba un alivio monetario, quantitative easing, y ese alivio monetario consistía en comprarle a las grandes empresas, comprarle bonos que ellos emitían. Y como entonces al comprarle le pasaban plata, lógicamente, pagaba por eso la Fed, ellos tenían y podían rehacer su capital financiero. Bueno, para eso había que modificar la ley orgánica constitucional. Eso yo lo establecí y lo dejé allí, pero aparentemente no pasó, porque yo he estado revisando sobre el Banco Central y no dicen nada de eso. Generalidades que ya las conocemos, te fijas tú, y el Banco Central seguirá en su colaboración con el ministro de Hacienda, te fijas tú, siguiendo la política del gobierno, que en este caso es apretar que la tasa del interés suba, y al subir la tasa del interés va a haber menor inversión y va a haber inflación y vamos a estar en un escenario de stagflación. Y lo peor de todo es que doña Rosana, ¿cómo se llama? Acosta. Rosana Acosta, le escuché una declaración diciendo de que ellos se juzgaban por bajar la inflación, bajar las inversiones para colocarlas a un nivel de demanda. Pero eso justamente lo que no funcionó, te fijas tú, durante el periodo de 1929 de la Gran Depresión en Estados Unidos. Subieron las tasas de interés y lo que había que hacerla era bajarla. Es decir, no se han leído el tomo de Keynes. Y yo creo que aquí es tan fácil como eso, te fijas tú. Y entonces estamos en lo que estamos. Estamos en una situación de stagflación. Es decir, por un lado estagnación y después con inflación. El peor de los dos mundos. Claro, desempleo y inflación. Bueno, compañero Héctor, bueno, que queremos agradecer. Yo sé que está sobre la marcha, sobre el punto, digamos, Sí. tienes otra reunión. Sí. Te agradecemos entonces tu participación. La duda está en lo siguiente. Tú estás apostando todo, me imagino, a las disposiciones transitorias. Si fracasa la disposición transitoria, me gustaría escuchar tu opinión entonces respecto a cuál va a ser tu posición política respecto al plebiscito, que sería muy interesante
poder escucharla y ver cuál es tu reacción final sobre el punto. Así Bueno, yo te que, lo puedo decir desde ya, porque hay cosas muy importantes que han sido sobre todo los bienes públicos o bienes comunes que están allí. Se ha mejorado la seguridad, por lo menos en palabras, etcétera. Yo pienso votar a prueba, te fijas tú, no rechazo, porque el balance en general va a ser positivo desde ese punto de vista y la lucha va a seguir de todas maneras, porque contrariamente a lo que ellos piensan, la lucha va a seguir, te fijas tú, en lo que se llama la lucha parlamentaria y política. Eso sigue, no se pierden. Y probablemente vamos a llegar a un momento de crisis en que se va a repetir el 18 de octubre del 2019, pienso yo. ¿y vamos a tener una nueva convención constituyente con un Guatón Boric renovado o vamos a tener el movimiento popular alzado? El movimiento popular alzado. Si se habla de 8 o 18 de octubre, ya sabemos lo que estamos. Así que hay que prepararse para eso. Bueno, ok. Bien, pues. Ya, compañero. Oye, Me muy despido de amable, muchas ustedes. gracias. Que estés Ya. bien. Chao, chao.